tomarse el tiempo para este seminario. Mi nombre es Daniel Morales, soy coordinador del área de auditoría aquí en la firma KEIA. El día de hoy vamos a ver el tema del dictamen de contribuciones locales, específicamente en el Estado de México. El programa que tenemos para este seminario, pues vamos a adentrarnos un poco en justamente tomando el tema de este dictamen de contribuciones locales, pero en específico, o le vamos a dar un poco más de enfoque a lo que viene siendo el impuesto sobre nóminas. ¿Por qué? Pues porque si bien ahorita vemos un poco de los demás impuestos que se tienen en este estado, pues el impuesto sobre nóminas es el que más aporta, ¿no? O el que más ingresos tiene a nivel entidad pues vaya, para este Estado de México. Y sin dejar a un lado que también vamos a ver algunos aspectos generales de las contribuciones de otros estados, es decir, si cambió, por ejemplo, para este ejercicio y que obviamente va a seguir para el año que viene, a lo mejor cambiaron algunos sus tasas o algunos disminuyeron incluso, ¿no? Pues se pudiera dar el caso. Y finalmente vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Los objetivos de este curso, pues justo lo que les decía, vamos a describir los principales aspectos a considerar para el dictamen de estas contribuciones, quiénes son los sujetos obligados a dictaminarse, cuándo se presenta el aviso del dictamen, cuándo se presenta justamente como tal el dictamen, los documentos que se tienen que presentar, cómo se tienen que presentar y como les decía, las contribuciones locales en otros estados de manera muy general. Mencionaremos también las multas, lo que sucede si nosotros no presentamos el aviso en tiempo y forma, así como el dictamen en tiempo y forma. Y vamos a ver por ahí un pequeño ejemplo de lo que nos pide como tal la autoridad, en este caso, cómo tenemos que presentar la información. Hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, con algunos otros estados. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. A grandes rasgos, en la presentación les estoy mostrando ahora cómo es el portal en este caso, del Dictamex, que es pues es la plataforma en donde tanto el contador como el contribuyente van a tener acceso para poder visualizar todo lo relativo a sus dictámenes de impuestos locales, ya sea impuestos sobre nóminas, ya sea impuesto predial o ¿cómo se llama? La contribución pues, que haya que dictaminar, ¿no? Aquí del lado izquierdo, en donde dice trámites, ahí es donde pueden ingresar. Lo que les va a pedir, pues es como creo que casi en la mayoría de las plataformas, hay una autenticación por medio de nuestra FIL. Ajá. Entonces, así es como nosotros podemos entrar. Esta es la plataforma, obviamente pues por los cambios de gobierno y todo lo que ha habido, pues se ha ido modificando. Ahora, ¿qué tipos de contribuciones vamos a tener en el Estado de México? Si bien hay muchos que se parecen en otras entidades, pues bueno, en el Estado de México sí hay algunas como un poco, eh, no sé cómo llamarlo, prácticamente ahí tienes impuesto por todo, ¿no? No sé si funciona así en las demás entidades, pero al menos en el Estado de México hay demasiadas contribuciones que probablemente a lo mejor en la Ciudad de México no las vamos a ver así como tal, o al menos en el nombre, pues sí cambia un poco. Por ejemplo, tenemos lo que vamos a ver ahorita, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el predial, la tenencia, que eso prácticamente está, creo que en la mayoría de los estados. Obviamente hay unos que no tienen este impuesto. El impuesto sobre automóviles nuevos, impuestos sobre bebidas alcohólicas, impuestos por servicios de hospedaje, impuestos sobre lotería, rifas, concursos, sorteos, todo lo que involucre pues, prácticamente apuestas y todo eso, ¿no?
impuestos a las casas de empeño y impuestos ecológicos de gases contaminantes a la atmósfera. Esos son por mencionar algunos de los que, pues de los que vamos a ver en este estado. Ahora, bueno, sabemos que para gestionar y mantener en funcionamiento una compañía, pues requerimos estar al día con diversas obligaciones y entre ellas las fiscales. Entonces, nos enfocaremos al impuesto sobre nómina, como les mencioné, si bien existen otras contribuciones que vamos a desglosar un poquito más adelante, pues como les decía, precisamente es este impuesto sobre nómina es la que genera a las entidades el mayor ingreso durante sus ejercicios fiscales y para los empleadores o para las compañías, pues es una de las principales y más cuando se tienen trabajadores a cargo. El impuesto sobre nóminas, pues es una contribución que impacta de forma directa en el salario de los trabajadores. Debido a esto, pues prácticamente cada una de las entidades pues exige su cálculo y pago para pues cualquier entidad. Por lo tanto, pues es uno de los aspectos, digamos que más importantes. Además, obviamente con las demás contribuciones que se tengan, pues que hay que contemplarlas para liquidarlas mes a mes, ¿no? Cuando uno tiene colaboradores. El impuesto sobre nómina, pues, es una obligación que prácticamente se encuentra, pues, en las 32 entidades del país y como les decía, es muy similar en cuanto a sus conceptos para la mayoría de los estados, pero bueno, vamos a ver justamente en el Estado de México que sí hay por ahí unas variantes. Entonces, pues podemos decir que no existe ninguna entidad federativa que no tenga o que no calcule impuestos sobre nómina. Pero eso sí, no todas están obligadas a dictaminarse, que es lo que vamos a ver. Ahora, por otra parte, es importante conocer o tomar en consideración cada una de las legislaciones estatales y más si tenemos clientes o trabajamos para empresas que tienen sucursales en diferentes entidades, porque pues resulta que cada estado, podríamos decir que hacen lo que quieren. Por ejemplo, en la práctica o como equipo de auditoría hemos visto casos reales en donde por ejemplo, causan el impuesto en la Ciudad de México porque pues desde aquí lo pagan, ¿no? O sea, desde la Ciudad de México hacen la erogación como tal, pero tienen, ¿por qué? Pues porque digamos que lo que es la Ciudad de México, pues sabemos que hay muchas oficinas centrales o corporativos, ¿no? Y hago referencia a la Ciudad de México porque es donde pues donde se encuentran muchas bases de operación, llamémosle así. Pero bueno, entonces, pero tienen trabajadores que están prestando el servicio, por ejemplo, en el Estado de México, o en Veracruz, o en Puebla. Entonces, el hecho de que nosotros paguemos el impuesto en los corporativos, por ejemplo, ubicándonos en la Ciudad de México, pues el impuesto como tal se causa en los estados en donde están realmente los colaboradores, ¿no? Porque allá se está prestando el servicio, porque allá se está dando lo que es la base del impuesto sobre nóminas. Entonces, estos son algunos de los puntos que debemos de tener en mente. Uno de esos puntos también, a manera muy general, es que hay 22 estados en donde hay retención del impuesto y 16 de estos estados es donde hay un dictamen fiscal de este impuesto. Obviamente hay unos que son obligados, hay otros que son optativos, o sea, tú puedes optar por dictaminarte, va a depender de algunas circunstancias, pero pues prácticamente en estos estados así es como digamos, de forma general es lo que hay que conocer. Ahora, vamos a ver un poco de los fundamentos legales de manera muy general, del por qué nosotros tenemos que, número uno, pagar el impuesto como tal y luego vamos a ver los fundamentos legales de pues vaya, de los contribuyentes
que están obligados a dictaminarse, de las obligaciones como tal de los contribuyentes para poder dictaminarse. Ajá. Entonces, partiendo de esto, nos vamos a posicionar que en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice, así a grandes rasgos, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática, y que va a estar compuesta por estados libres y soberanos. Entonces, aquí, bueno, luego hay otro artículo que es el artículo 115, en donde de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos dice que los gobiernos van a adoptar para su régimen interior la forma de gobierno republicano y que los municipios administrarán libremente su hacienda. Entonces, recordemos que las entidades federativas tienen dos tipos de ingresos, que son los ingresos, pues vaya, por la federación y los ingresos locales a través de estas contribuciones que cobran por servicios, pues a los municipios. Ajá, ya que, como lo menciona uno de los artículos de la Constitución, pues son libres y soberanos de hacer estos cobros. Ajá. Entonces, podemos observar que en el artículo 115 nos dice en pocas palabras que digamos que es el fundamento legal del por qué las entidades federativas también son libres y soberanas para el cobro de contribuciones, y posteriormente el artículo 124 nos dice que a grandes rasgos que las facultades que no están expresamente concedidas en esta Constitución a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados y a la Ciudad de México. Por eso podemos observar también que en materia pues local existen, por ejemplo, facultades de comprobación a nivel local, y obviamente hay visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y todas aquellas facultades que podemos observar de manera federal también existen de manera local. Ajá. Entonces, que un poco del marco legal es que es muy importante, como les mencionaba, que cada una de las entidades federativas pues tiene su propia legislación, además de la legislación federal que muchas veces conocemos como Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, todo eso, pues también debemos conocer que dentro de las entidades, de cada uno de los estados o entidades federativas, también tienen su propio marco legislativo, y este tiene o va a tener diversos nombres y va a depender de cada entidad. Por ejemplo, en algunas entidades federativas, hablando en materia fiscal, pues lo llaman, ¿no? Como código financiero, en otras la llaman código fiscal, en otras la llaman ley hacendaria. Entonces, cada uno de los estados van a tener su propio marco legal, y pues prácticamente le van a llamar pues como ellos le pusieron, ¿no? En pocas palabras. Ahora, decíamos que el impuesto sobre nómina es una carga que impone el Estado mexicano sobre transacciones correspondientes al pago de salarios y prestaciones laborales a los trabajadores. Y como en otras entidades y específicamente para el Estado de México, vamos a ver que no nada más se graba lo que es la relación subordinada, sino también tiene otras erogaciones que también se graban, como pueden ser los asimilados a salarios, de acuerdo a la ley del ISR, los honorarios a miembros de consejos administrativos o dirección de las sociedades, e incluso en algunas otras entidades federativas se graba incluso hasta los anticipos de rendimientos que se les dan a los socios de las sociedades cooperativas, sociedades civiles o asociaciones civiles. Es por eso, y reitero que es muy importante que conozcamos las legislaciones de cada entidad, porque adicionalmente a que este impuesto sobre nómina, pues en su parte principal o lo que grava es la erogación por pago de nóminas y salarios, en una relación de carácter subordinado, también pueden haber algunos otros conceptos que graben y que no precisamente sean una relación de carácter subordinado, y sobre todo en el Estado de México, que sabemos que es una de las entidades
que graba prácticamente todos los conceptos sabidos y por haber, a diferencia, por ejemplo, de la Ciudad de México. Más adelante vamos a ver un pequeño comparativo de estos conceptos. Ajá. Entonces, decíamos, en el impuesto sobre nómina, pues lo pagan todas las personas físicas o morales que ocupen el rol de jefe en una empresa y tengan empleados a cargo. Por lo tanto, em, pues lo que decíamos, cada uno de los 32 estados mexicanos debe determinar cuál es el porcentaje que le aplica para su cálculo. Entonces, sabiendo esto, la tasa que se tiene o por la que se tiene que calcular va a depender de cada entidad federativa en la que se encuentre. Actualmente, esos porcentajes de impuestos sobre nómina oscilan entre el 2 y el 5% pues en varios estados. Ajá. Ahora, para el pago del impuesto sobre nómina en México hay que tener en cuenta algunos puntos. Este impuesto como tal se debe comenzar a pagar una vez que se realice el primer pago a los trabajadores. Ajá. Ahora, la declaración de este impuesto se realiza todos los meses ante la Secretaría de Finanzas del Estado y pues en su mayoría, creo yo, no sé, no conozco ninguna en donde se haga de manera física, pero bueno, todo se hace de manera online. La fecha de cobro del impuesto va a depender de cada entidad federativa. ¿Por qué? Porque hay algunas que, por ejemplo, nos vamos con la finta de que a lo mejor todo se paga el 17, ¿no? Y no es cierto. Hay entidades en donde el impuesto se tiene que pagar ya sea a lo mejor un par de días antes o un par de días después. Ajá. Entonces hay que estar al pendiente en qué entidad federativa estamos y cuándo es la fecha límite en que nosotros tenemos que pagar estos impuestos, bueno, este impuesto. Ajá. Y otro punto a considerar es que si en algún momento la empresa o, pues sí, la empresa ya sea en donde, que sea de nosotros, donde estemos laborando, suspende actividades y dejan de realizar pagos de sueldos, aguinaldos, salarios, todo eso, de todos modos tienen que seguir declarando el impuesto sobre nómina. Aquí, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que, por ejemplo, pues ya saben que pues se pueden dar por alguna razón, X o Y, se van a dar de baja, ¿no? Entonces hay muchas que hacen como, en teoría los pasos a seguir para poderte, digamos, pues dar de baja a tu empresa es primero avisar a Hacienda, ¿no? Que te vas a dar de baja, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor suspensión de actividades o de plano una baja. La otra, pues, es avisarle al IMSS que de plano ya no vas a estar pagando cuotas. ¿Por qué? Pues porque tu empresa ya no va a estar en funcionamiento. Pero hay muchas empresas que se les olvida como tal la baja en el estado en donde están o donde tienen sus oficinas, ¿no? Se les olvida y pues van a seguir ahí. A lo mejor dicen, no, pues como ya no tengo empleados, pues ya no tengo por qué pagar. Sin embargo, como no dieron su aviso, probablemente el estado en donde tengan a esos empleados laborando, les van a requerir que hagan todas sus declaraciones, ya sean ceros o no, pero por no haber dado de baja pues vaya el registro, ¿no? Que tenían en esa entidad y con esos empleados. Si bien a lo mejor pudieron darlos de baja en el SAT y en el IMSS, se les olvida también que en los estados en donde hay empleados también tienen que hacer ese proceso. Entonces, pues son puntos que hay que considerar. Ahora, eh, ¿quiénes están obligados a dictaminarse? Pues bueno, según el artículo 47 del Código Financiero del Estado de México y de sus municipios, pues están obligados, eh, bueno, más bien, en este artículo 47 son las obligaciones de los contribuyentes. Nos dice que están obligados los contribuyentes a dictaminar su impuesto sobre nómina y su impuesto predial conforme a lo publicado en la Gaceta del Gobierno. Ajá. Esas son las obligaciones de todos los contribuyentes que hay en el Estado de México. Ahora, el artículo 47 nos dice que las personas que están ahora sí, las personas que están obligadas a dictaminarse, pues son aquellas empresas que tengan en un promedio de 200 o más trabajadores de manera mensual en el Estado de México, las personas que hayan realizado pagos por conceptos de remuneraciones
superiores a 400,000 pesos mensuales y y las que se encuentren obligadas a retener y enterar dicho impuesto en términos del código cuando hayan contratado servicios que generen la prestación de personal. Y lo mismo, 200 trabajadores o 400 trabajadores. ¿Esto a qué va enfocado? Pues yo considero que va enfocado al REPSE. Entonces digo, también ahí hay un punto a mencionar. Recordemos que para efectos del REPSE, pues en este año, en el 2024 tuvieron que haber actualizado sus registros. Digo, nada más para como breviario cultural. ¿Por qué? Pues porque ya pasaron los 3 años de la vigencia de esos registros. Entonces, a ver, seguimos. Em, bueno, aquí en la siguiente diapositiva vienen más sujetos a dictamen, que son las empresas que se hayan fusionado, las empresas que se hayan escindido o las empresas que hayan entrado en liquidación por el ejercicio fiscal. Ajá, entonces, en estas dos diapositivas mencionamos quiénes son los sujetos obligados, qué es lo que deben de cumplir, cuáles son los parámetros, ya dijimos, 200 empleados que hayan pagado un poquito más de 400,000 pesos al año. Obviamente las personas que tengan o que estén sujetas a REPSE, empresas que se hayan fusionado, escindido o que hayan entrado en liquidación, son los obligados a dictaminarse para el impuesto sobre nóminas en el Estado de México. Ahora, los plazos. Los plazos para em, tanto para la presentación del aviso y para la presentación del dictamen. El aviso, pues prácticamente el 31 de julio vence la fecha para la presentación del aviso del dictamen. Obviamente para los contribuyentes que se encuentren en los supuestos antes señalados y como tal la presentación del dictamen se debe hacer a más tardar el 31 de agosto en la plataforma del Dictamex que ya vimos en un inicio. Ajá. Ahora, ¿qué va a comprender el dictamen o qué es lo que se busca en este dictamen? Pues la revisión sobre en pocas palabras, sobre todos los conceptos, erogaciones o gastos por remuneraciones al trabajo del personal, con independencia que dicho ejercicio sea regular. Es decir, si estás obligado y tu ejercicio no inició precisamente el 1 de enero, inició a lo mejor a mediados de año, se va a considerar irregular, pero eso pues no nos va a dejar fuera de que tengamos que dictaminarnos si estamos obligados. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en la realización de este dictamen de impuesto sobre nómina. ¿Qué va a contener el, el dictamen? Pues bueno, creo que la mayoría son como formatos muy similares. Entonces va a contener lo que es la carta de presentación del dictamen, que en este caso aquí va a incluir los datos de tanto del contador público como del representante legal ya sea de la compañía, un cuestionario de evaluación fiscal, es decir, aquí vamos a ver adelante más el ejemplo, pero bueno, aquí vamos a prácticamente capturar todos los pagos que hicimos, ajá, y aquí sí hay un poco de diferencia en relación a lo que viene siendo el dictamen de la Ciudad de México. En el dictamen de la Ciudad de México no nos pide que capturemos cada uno de los conceptos de la balanza en donde nosotros registramos nuestros gastos por nómina. En el Estado de México, sí. En el Estado de México prácticamente está diciendo, necesito que me digas en qué cuenta contable estás registrando eh, todos estos conceptos en donde se supone que tú estás registrando todo lo relativo a tu nómina. Ahí sí nos pide desglosar el importe que se tiene en la balanza, así como el saldo final al 31 de diciembre de la balanza. Entonces, aquí sí es digamos que es un poco más pues podrás, por así llamarlo, estricto, porque prácticamente le estamos diciendo a la autoridad en dónde están nuestros gastos de nómina y obviamente tiene que estar amarrado con nuestra balanza de comprobación. Y el siguiente punto, pues, es la opinión del contador público. Ajá. Esa, pues, obviamente va firmada por el contador. Ahora, para eso también el contador público,
pues debe de, el contador público para poder dictaminar en cualquier estado, no nada más en el Estado de México, debe cumplir con ciertos requisitos. No cualquier persona puede dictaminar. ¿Qué nos piden o qué le piden al contador público para poder hacer un dictamen? Pues bueno, acreditar nacionalidad, ya sea mexicana o extranjera, la certificación que sea por algún colegio autorizado por la SEP, el domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones, presentar constancia de pago de contribuciones, es decir, la constancia de cumplimiento, porque obviamente un contador que no está al corriente, pues no puede dictaminar. También nos pide que este contador como tal cuente con una experiencia mínima de 3 años en la elaboración de dictámenes fiscales, que no esté sujeto a proceso o condenado por algún delito fiscal que ameriten alguna pena corporal, que no sea agente o corredor de bolsa y que no tenga alguna función en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal o municipal. Y adicional nos pide que este contador pues tenga su constancia de cumplimiento, es decir, que esté pues prácticamente actualizado. Ajá, esta constancia pues es de manera anual, me parece. Entonces, pues tiene que presentar esto para decir que sí está actualizado y poder dictaminar. Ahora, en relación a la información cuantitativa que se va a presentar en el dictamen, pues bueno, eh, se presenta por cada uno de los trabajadores y por cada establecimiento ubicado en el territorio nacional. La información se va a presentar eh, o prácticamente lo que vamos a revisar es, vamos a sacar la base, ajá, para poder hacer, en el caso, en el equipo de auditoría, lo que hacemos es, ¿qué información requerimos para poder dictaminar? Pues bueno, pues primeramente los timbrados, ¿no? O sea, los recibos de nómina timbrados que expedimos, pues esa va a ser nuestra fuente de información. Ajá. Y también requerimos todos los pagos que se hicieron al estado que sea, tanto la declaración como tal, así como el pago. Entonces, esa es parte de la información cuantitativa que nosotros vamos a requerir. Ahora, en el caso del Estado de México, sí permite que, por ejemplo, si en algún mes nosotros hicimos algún pago en exceso o que tengamos un saldo a favor que proviene de otros ejercicios, aquí sí en el Estado de México sí se puede aplicar. En la Ciudad de México ha sido un poco complicado. ¿Por qué? Porque es como muy tardado. No sé, es un poco laborioso. Muchas empresas, por ejemplo, lo que han dicho, ay, a ver, o sea, si tengo a lo mejor, no sé, un saldo a favor del año pasado de 5,000 pesos, pues mejor ni le invierto tiempo y ya prácticamente lo dejo perder, porque pues sé que en la Ciudad de México es complicado que me puedan tomar ese saldo a favor en consideración. Sin embargo, en el Estado de México, en el propio dictamen como tal, se pueden poner o se pueden, pues sí, se pueden capturar esos saldos a favor que tú tuviste de otros ejercicios. Entonces, pues digamos que es una, no sé si llamarle ventaja, pero pues al bueno sí es una facilidad. Ajá. Bueno, otra parte de la información cuantitativa que nosotros como auditores revisamos es justamente esa conciliación entre las cifras, pues vaya, que se timbraron contra lo que tenemos en la contabilidad. Y bueno, como les decía, en el Estado de México sí es prácticamente forzoso que nosotros pongamos las cuentas de balanza de donde estamos haciendo esa conciliación. Entonces, aquí en el Estado de México sí es más, un poco riguroso. Ajá. Ahora, em, mencionábamos hace rato quiénes son los sujetos obligados a dictaminarse según el artículo 56, pues personas físicas, jurídicas, colectivas e incluso asociaciones en participación que realicen pagos por conceptos de remuneraciones al trabajo personal. Entonces, el artículo 57 nos habla de la tasa que se les va a aplicar a esos pagos, que en este caso en el Estado de México es del 3%, y nos menciona en ese mismo artículo 56 cuáles son los conceptos que graban para
para este dictamen. Nos habla que son sueldos y salarios, tiempos extras, premios, bonos, todo eso. este, mm, Compensaciones, aguinaldos, participación del patrón en el fondo de ahorros, primas de antigüedad, la PTU y varios conceptos, ¿no? Comisiones, etcétera. Entonces, adicional, en este mismo artículo nos dice, en el 59, perdón, nos dice de las percepciones no grabadas, que son becas educacionales, indemnizaciones por despidos, pensiones, pagos a personas discapacitadas y demás conceptos. Ahora, aquí en esta pequeña presentación, les hago un comparativo contra lo que se considera en el Estado de México. Y lo dejé así tal cual justamente para que se viera. Si ustedes se dan cuenta en la Ciudad de México, son prácticamente 8 conceptos los que nos dice el Código Financiero de la Ciudad de México que graban para este concepto. Sin embargo, en el Estado de México, como ustedes se dan cuenta, son bastantes. Ahora, por ejemplo, en el Estado de México, la PTU sí es gravable para el impuesto o para este dictamen. Ajá, en el caso de la Ciudad de México, la PTU no se considera para, para este, para este cálculo. Además, por ejemplo, en el Estado de México se paga todo lo que viene siendo lo que es casa habitación, pagos en efectivo o en especie por servicios de comedor, las despensas, ya sea en efectivo, en especie o en vales, lo que son los servicios de transporte, seguro de gastos médicos, y además aquí sí nos especifica pagos que se asimilan a ingresos por salarios en temas de la ley del ISR. Ajá, y cualquier otra naturaleza análoga que se entregue a cambio del trabajo personal. Entonces, podríamos decir que en el Estado de México, pues graba prácticamente todo, ¿no? Todo lo que tú le des al colaborador o al empleado, pues va a grabar. Ajá. Entonces, em, si quisiéramos pensar que la base en el caso de la Ciudad de México es muy sencilla, pues no es aplicable para todos los estados. Entonces, lo que les decía es, al grado de que en el Estado de México, cualquier servicio que le proporcionas a tu trabajador acumula a la base de cálculo del impuesto sobre nóminas. Por ejemplo, vamos a retomar uno de los conceptos. Vamos a poner algún ejemplo. Si ustedes tienen un autobús, ajá, para transportar a los trabajadores, pues se tiene que ver cuál es el importe, obviamente especificándonos a este punto donde dice pagos en efectivo o especie por los servicios de transporte. Lo que tenemos que hacer es calcular o prácticamente ir a hacer como un estudio de mercado sobre este concepto. ¿Cuándo es lo que estaría pagando un trabajador para transportarse, vaya, de su casa al trabajo y viceversa? Y esto se tiene que hacer, digamos, tiene que multiplicar por todos los trabajadores que yo tenga en mi plantilla y ese valor de mercado comparado con los gastos que se hicieron reales por este concepto son los que se tienen que mandar a la base. Entonces, no es nada más de, bueno, yo estoy gastando, no sé, un ejemplo, una cantidad X y eso directamente lo mando a la base. No, porque probablemente cuando uno esté haciendo el dictamen, se van a requerir todos esos datos. Ahora, por ejemplo, otro concepto, el del comedor. Ajá. Si tú, por ejemplo, tienes o construyes un comedor en tu empresa, un comedor para que pues los trabajadores lo utilicen para tomar los alimentos, pues ese gasto de comedor va directamente a la base, cosa que en la Ciudad de México pues esos conceptos no graban. Entonces, en el Estado de México hay una serie de conceptos que debemos de tener presentes y que no tienen nada que ver con las demás entidades. eh, y obviamente, pues todo se tiene que cuantificar. Ajá, todo se tiene que cuantificar. Cualquier servicio que tú le des al trabajador, lo cuantificas, lo acumulas y ahí se puede, y aquí es donde vemos esas grandes diferencias que les decía hace rato. Comparado contra la Ciudad de México, sí hay muchísimas diferencias. Prácticamente en el Estado de México todos los conceptos graban, incluso lo que les decía al principio, conceptos que se asimilen a ingresos por salarios y cualquier otra naturaleza análoga. No sé si hasta ahorita existe alguna
¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí me escuchan bien, sí me ven bien. ¿Sí ves los comentarios, Daniel? Sí. Ah, ok. Pues Todo. tenemos 3 comentarios, todo va bien. Ok, bien. Gracias. Entonces, bueno, seguimos. Pasemos a lo que es el dictamen del impuesto predial. Si bien, bueno, en este caso, pues prácticamente las personas obligadas son las que cuyo propietaria, o sean propietarias de pues un predio que su valor catastral sea igual o superior a los 20 millones de pesos y que sean propietarias de dos o más inmuebles cuyo valor catastral individual determinado sea igual o superior a 5 millones de pesos y que la suma de este valor sea igual o superior a los 20 millones de pesos. Ajá, en pocas palabras, aquí es, si tú tienes alguna propiedad que supere este importe, estás obligado a dictaminarte. Ahora, al igual que en la Ciudad de México, pues, ¿cómo vamos a sacar este valor catastral? Pues obviamente necesitamos tener la ayuda de pues de un experto en este tipo de o en esta materia y este especialista debería estar registrado en la Gaceta de la Ciudad de México, del Gobierno del Estado de México, perdón, para poder, para que, pues prácticamente para que le den esa actualización, ajá, y que le den, pues es obviamente esa autorización para poder dictaminar este tipo para realizar este tipo de trabajos. Ajá. Ahora, en el dictamen, digamos que también existen la opción de que las personas que no están obligadas, tanto así como en el ISN como en el predial, hay personas que, si bien no están obligadas, pueden optar dictaminarse, obviamente también presentando el aviso en tiempo y forma, no lo pueden presentar después. Y obviamente, si esto no llega a suceder, me refiero a que cuando hayan presentado tanto el aviso primeramente, fuera de tiempo, pues el dictamen prácticamente no va a surtir ningún efecto. Ajá, entonces, si ya sea, obviamente estás obligado, tienes que hacerlo, pero puedes tener la opción a que si tú quieres dictaminarte voluntariamente, lo puedes hacer, siempre y cuando cumplas también con los, pues con las fechas. Ajá. Y bueno, en el caso en el impuesto predial, cuando se tienen más de un inmueble, se tiene que presentar un dictamen por cada uno. Esto me parece que es en todas las dependencias, o sea, no puedes hacer uno de forma no puedes englobar 5 predios, ¿no? En un solo dictamen. O sea, tienes que hacer el desglose de cada uno de ellos y obviamente cada uno de ellos va a ir en pues anexos separados. Ajá. En este caso, para el dictamen del impuesto predial, sí cambian un poquito las fechas. El aviso se tiene que presentar el último día de febrero y el dictamen se tiene que presentar el último día de abril. En este caso, pues para el 2025, para que lo tengan en consideración quienes presenten dictamen del impuesto predial en el Estado de México. Em, bueno, al igual que en el impuesto sobre nómina, igual se trata de que cuando estás obligado, obviamente, si es un año, pues vaya, irregular, como le llaman, pues aún así se tiene que cumplir con las fechas. Entonces, aquí no hay, si estás obligado, obviamente, pues no se te exime de la obligación, aunque hayas entrado a lo mejor en operaciones a mediados de año. Ajá. En el contenido del dictamen predial, pues es muy similar a lo que viene siendo el estado el del impuesto sobre nómina, es decir, también existe una carta
de presentación en donde viene toda la información del contador, del representante legal, datos de la compañía, todo eso. Y de igual manera nos pide hacerlos todos los vaciados de los impuestos. Nos pide hacer los vaciados de todos obviamente de las declaraciones bimestrales que se pagaron a la autoridad y hacer los cruces contra pues las balanzas de comprobación. Ajá. Entonces prácticamente es el mismo contenido, obviamente también va a tener una opinión del contador público y ya vemos que este contador público pues tiene que cumplir también em, con ciertas, pues con ciertos requisitos. Ahora, en el caso del dictamen predial, pues bueno, el dictaminador va a revisar lo que es la base del impuesto predial, que que el valor catastral de cada una de los predios, pues se sustente en las tablas que se aplican de los valores unitarios y evidentemente el avalúo catastral, que este obviamente ya vimos que tiene que estar expedido por pues por un especialista y que esté autorizado prácticamente por el gobierno del Estado de México. Nos tiene que estar en el registro y obviamente pues ahí le pedirán a ese especialista, supongo también le pedirán que cumpla eh, con ciertos requisitos para poder pues para poder llevar a cabo ese predio o esa evaluación predial. Ujú. No sé, ¿tienen alguna duda hasta ahorita, algún comentario? Vamos Lis- bien, Daniel. Listo. ¿Cuál va a ser el contenido del dictamen? Pues bueno, en este caso, cuando nosotros como tal hacemos este tipo de dictámenes, pues prácticamente nuestra principal fuente, así como por ejemplo, en el impuesto sobre nóminas, la principal fuente de información que nosotros requerimos para poder hacer ese dictamen, pues son los FDIs que se timbran ante la autoridad y obviamente el cruce o con las balanzas de la compañía. En este caso, nuestra fuente de información para el dictamen predial va a ser justamente el avalúo catastral, que como dijimos, tiene que estar expedido por una persona autorizada. Ajá. Este avalúo se va a tener que presentar o se tiene que presentar por cada inmueble objeto del dictamen, indicando domicilio, la clave catastral, qué tipo de uso se le da a ese predio, las medidas, todo lo que viene en el avalúo. Ajá. Ahora, también debemos de tener la base o el valor catastral utilizado para la determinación del impuesto predial, es decir, cuánto fue lo que se estuvo pagando de manera bimestral, así como pues necesitamos tener todas esas declaraciones o sí, todos y esos pagos, ¿no? Y y en este caso, cuando derivado de que si nosotros se hace ese análisis, ¿no? De ese avalúo, y si existen, por ejemplo, diferencias con lo que ya había pagado anteriormente el contribuyente, pues obviamente se sacan esas cantidades, que se pagaron en exceso y estas se tienen que hacer mención en el dictamen para que obviamente puedan ser a lo mejor utilizadas o compensadas, llamémosle así, para el siguiente ejercicio. Lo que les decía es que en el caso del Estado de México sí existe como esa facilidad de cuando uno pagó de más en el ejercicio, pues sí, nos tomen en consideración esos pagos en exceso. Ahora, en cuestiones de las multas, existen multas por no haber presentado como tal el aviso y por no haber presentado el dictamen. Ajá. Entonces, en este caso, por no haber presentado el aviso,
de la Ciudad de México, pues bueno, nos dice que son de prácticamente de 8,000 a 16,000 pesos y por no presentar el dictamen como tal, pues obviamente es un importe similar, ¿no? Y en el caso del predial, pues sí, el no presentar como tal el dictamen es lo que más nos cuesta, entonces pues sí hay que considerar estos importes. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos que sí presentan el aviso, pero pues por X o Y razón ya no presentan el dictamen. Entonces ahí es donde vienen las multas. ¿Por qué? Pues porque la autoridad, pues ya le avisaste que ibas a presentar un dictamen y de repente pues no hay nada, ¿no? Tanto del dictamen del impuesto sobre nómina como del predial, tiene sus multas el no haber presentado alguno de los dos documentos. Ahora, ¿qué puede ser más grave? Pues que a lo mejor no presentes el aviso, que lo presentes a destiempo. Pues bueno, ya se te fue a lo mejor la fecha y vas a tener una multa pequeña, pero la vas a tener. Pero pues sí, hay que presentar el dictamen, ¿no? Aunque no hayas presentado el aviso. Entonces, para evitar tantos gastos innecesarios. Em, Ahora, en el caso de la presentación de los dos dictámenes en el portal de Dictamex, pues, ¿qué es lo que necesitamos para que justamente nos consideren este dictamen como efectivo, como que entró en tiempo y forma, como que es legal y todo eso? Pues bueno, que lo hayamos presentado en el sitio oficial durante el plazo establecido, que se haya utilizado la e-firma del contribuyente para la presentación de este dictamen y que se hayan generado los acuses tanto de recepción del aviso como de la presentación o bueno, de la recepción del dictamen y que este propio dictamen como tal haya sido formulado propiamente en el sistema. En el sistema Dictamex, cuando uno se mete y empieza a capturar la información, pues prácticamente tienes que capturar todo. O sea, no hay manera de que tú lo puedas o lo quieras hacer afuera, a menos que pues, te guste trabajar doble, pero no creo. Este, em, puedes hacer todo se tiene que hacer aquí. Ajá. Entonces, cumpliendo obviamente con estos requisitos, pues es evidente que tu dictamen se va a presumir que, pues, que está acorde a las reglas generales para la presentación de este dictamen. Ahora, hablemos un poco en el caso en el Estado de México, no he visto si en la Ciudad de México también existen, pero en el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, perdón, existen subsidios para quien le interese tener o prácticamente como pues mudarse, ¿no? Yo siento que es más como un incentivo a que tú como empresa te puedas mover pues puedes mover tu compañía en conjunto con sus empleados al Estado de México. ¿Por qué? Pues porque los subsidios parecen un poco generosos. Ajá. Por ejemplo, el primero dice, por los 60 meses posteriores a la generación del empleo, eh, las empresas que teniendo fuentes de empleo en cualquier entidad realicen su cambio de las mismas al Estado de México durante el ejercicio fiscal. O sea, todos estos subsidios son al 100%. Ajá. Entonces, lo que te dicen es, si tú realizas o tienes tu empresa en otra compañía, en otro estado, perdón, y te cambias al Estado de México, vas a tener tu subsidio del 100%. Ahora, el otro subsidio dice, contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2024, o bueno, obviamente 2025 y todo eso, inicien operaciones con su fuente de empleo y domicilio fiscal en el Estado de México, también tienen un subsidio al 100%. Y los contribuyentes quienes durante el ejercicio fiscal 2024 incremente su plantilla laboral, es decir, si tú ya estás establecido en el Estado de México, pero incrementas tu plantilla laboral, pues se supone que lo que dicen es que también tienes un subsidio. Ajá. Estos tres puntos son por los 60 meses posteriores a la generación del empleo o prácticamente al inicio de operaciones. Ahora, te dice, por los 36 meses posteriores a la generación de empleo o cambio o inicio de operaciones,
te dice que si en el ejercicio fiscal 2024 generaste empleos nuevos para trabajadores de 60 años de edad o mayores, también vas a tener este subsidio. Quienes generen empleos para personas que hubiesen concluido una carrera terminal técnica o profesional en los años 2022, 2023 y 2024, también vas a tener acceso a este subsidio. Ahora, el siguiente punto dice, por los 24 meses posteriores a la contratación laboral o al inicio de las operaciones, quienes accedan por primera vez al mercado laboral, entonces también vas a tener un subsidio. Quienes pertenezcan o que tú contrates a algún perteneciente a alguna comunidad de origen indígena, también vas a tener. Y además también te dice que en el caso, por ejemplo, de que tú como empresa contrates a personas que han sido preliberados, ay, perdón, que han sido preliberados y que hayan cumplido su sentencia, una sentencia, pues también van a tener un subsidio, trabajadoras del hogar y a personas repatriadas. Ajá, entonces, pues estas personas también van a tener ese subsidio. Y el último punto, donde nos dice que durante el ejercicio fiscal 2024 contraten y ubiquen en plazas de nueva generación a personas que hayan perdido su fuente de empleo formal. Es decir, pues prácticamente em, em, si tú contratas a personas que el año pasado, por ejemplo, se quedaron sin empleo y tú los contratas, pues según vas a tener un tipo de subsidio. Y el último es o sea, prácticamente en el año, si las mujeres pues que vaya, que sean mujeres jefas de familia con hasta 3 empleados, van a tener también estos subsidios en el Estado de México. Entonces, si se dan cuenta, pues hay como muchas, no sé, facilidades para o muchas, es que no sé cómo llamarlo, si son facilidades o son incentivos para que pues tú te puedas mudar en el Estado de México. Veo una mano levantada. Sí, soy yo, perdón. Tenemos una pregunta anónima. Dice, buen día, ¿se debe realizar algún trámite para ser acreedor a algún subsidio? Sí, como les decía, bueno, en primera, pues obviamente se tiene que demostrar que pues que tú cumples con algunos de estos puntos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Poniendo ahorita lo que estamos proyectando es que tú contrataste o que tu empresa contrató a personas que hayan sido liberados por la ley de amnistía del Estado de México, hayan sido preliberados o que hayan cumplido una sentencia pues, en algún penal. Pues, obviamente tú debes de comprobar que realmente estas personas, pues deben de tener alguna evidencia documental en donde todo esto se pueda probar. Entonces, yo creo que tendrías que acercarte no sé, al municipio en donde estás y obviamente preguntar por estas facilidades o estos beneficios que se tienen. Pero sí, se tendría que hacer el trámite como tal y presentar las evidencias que comprueben que realmente estás cumpliendo con esto. Obviamente también si estás dentro de los plazos, porque por ejemplo, si tu empresa ya tiene 10 años, pues pudiera ser acreedor a estos beneficios si tu empresa tiene 5 años, pero por ejemplo, si es una empresa de nueva creación, pues realmente nada más a lo que pudieras hacerte acreedor es por ejemplo, a lo del primer punto, ¿no? Que dice, si estabas en otra entidad y te cambiaste, pues obviamente la evidencia en dónde está, pues en los documentos que amparen que hubo un cambio de domicilio en pues en tu constancia de situación fiscal y todo eso, ¿no? Ahí esas son las evidencias que se tendrían que mostrar. No sé si quedó claro. A ver, ay. Veo otra pregunta que dice, ¿qué tan atractivo es a los contribuyentes contratar esta clase de servicios de dictaminación de contribuciones tanto predial como del ISN?
Em, pues atractivo, no sé si llamarlo atractivo, pero pues sí tendrías como algunos, como algunos beneficios, ¿no? Número uno, pues obviamente que tus pagos y tus números o lo que estás reportando a la autoridad por estos conceptos, pues ya fueron a lo mejor verificados por otra persona o por un contador público que va a emitir una opinión. Ajá, es decir, después de haber realizado su proceso de revisión, pues va a emitir esa opinión y obviamente pues tienes como ese, no sé si llamarlo respaldo, pero bueno, tienes por ahí ese documento en donde un contador ya revisó tus cifras. Otra es que, pues bueno, si a ti como tal en algún momento te llega pues no sé, una revisión por parte de alguna autoridad del Estado de México, pues obviamente con quien se tendrían que ir primero a revisar, pues tendrían que ser con el contador. Ajá, o sea, directamente, digámoslo así, sería como tu primer escudo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente esta persona te dictaminó, esta persona observó, revisó y pues evidentemente por algo emitió una opinión. Entonces, si alguna de estas revisiones llegara a suceder, pues se tendrían que ir primero con el contador, ya que si este no, pues vaya, no sabe o no muestra la evidencia suficiente, pues ahora sí se van contigo, ¿no? Pero pues creo que ya por eso se hace una revisión pues exhaustiva de los cálculos, de cómo estuvo, de cómo se estuvo, cómo se estuvieron determinando tanto los importes del impuesto sobre nómina como del predial. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que sí es no sé si llamarlo atractivo, pero sí pudiera traer algunos beneficios. Nada más para complementar lo que menciona Daniel aquí, pues hay que recordar que en este caso el Código Financiero de la Ciudad de México establece la obligación de dictaminarse y esto pues debe de ser evidentemente por un contador público autorizado. Entonces, pues ya nos explicó Daniel quiénes deben de cumplir con estos requisitos y por tanto pues allí no hay alguna opción o digamos alguna otra indicación para los contribuyentes que caigan en estos requisitos. Sí o sí tienen que presentar el dictamen y debe de ser por una persona autorizada, pues que cumpla con estos requisitos y que le va a dar certeza a la información financiera o en este caso del dictamen de impuesto predial o del impuesto sobre nómina que presentó el propio contribuyente. Y por el otro lado, pues el beneficio para aquellas personas que optan por dictaminarse, aun y cuando no cumplen con los requisitos de obligatoriedad, pero eso le va a dar más certeza pues a sus cifras y como tal a más transparencia hacia la autoridad. No sé si con estos comentarios quedó claro la respuesta, Guillermo. Ahora, también como complemento, pues en el caso, por ejemplo, del predial, pues bueno, aparte de que está la opinión del contador, pues también existe un avalúo, ¿no? Entonces, ese avalúo, pues evidentemente fue elaborado por una persona autorizada, por un especialista que conoce de su ramo. Entonces, pues bueno, nada más en el caso nosotros como auditores, pues cotejamos que esas cifras estén acordes, pero por eso se utiliza en este caso del predial pues la opinión también de un especialista, ¿no? Del experto en avalúos, porque probablemente a lo mejor los contadores o los auditores no somos expertos en avalúos. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre nómina, pues bueno, lo que justamente requerimos es pues lo que les mencionaba hace rato. Hacemos diversos cruces, diversos amarres para que y obviamente analizar qué prestaciones tiene la compañía, qué tipo de conceptos son los que paga la empresa. Entonces, pues bueno, sí se hace una revisión exhaustiva. Y nada más recordar que en el caso del dictamen del impuesto predial, el avalúo también se incluye en el propio dictamen y es la obligación del especialista evaluador poner un número de avalúo y obviamente el avalúo
que van a meter debe de tener un número de registro y ese es el que se va a ir incluyendo también en el propio dictamen. Entonces, pues es un avalúo que debe de tener alguna persona especializada en esa materia. Listo. ¿Tienes alguna duda o alguna otra pregunta, Guillermo? Digo, si no quedó claro, con gusto lo podemos checar. A ver, Tenemos, aquí hay, sí, había otra pregunta. Dice, si la empresa que se dictamina tiene sucursales en distintas entidades, ¿puede optar por dictaminar sus contribuciones? Opta por dictaminar sus contribuciones. ¿Solo se dictaminan las relativas al Estado de México o se tiene que dictaminar en conjunto con las correspondientes de otras entidades? Bueno, es una buena pregunta. Aquí, recordemos que al inicio les mencionaba que hay empresas que, por ejemplo, como bien lo mencionas en tu pregunta, tienen diversas sucursales. Ajá. Pero, ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, lo que les decía es, si bien en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, ahí está tu corporativo, de ahí haces el pago para todas tus sucursales. Es decir, de ahí sale el gasto por impuestos sobre nómina de los trabajadores que tengas en el Estado de México, en Puebla, en Querétaro, en Chihuahua, en donde quieras. De ahí sale, ajá, de ahí, porque ahí está el corporativo. Pero realmente tus trabajadores no están en la Ciudad de México, ajá, están en otros estados. Entonces, lo que tienes que hacer es justamente, si tienes, o en este caso, si tienes o cumples con los criterios que te dice para ser obligado a dictaminar en el Estado de México, es decir, si tú tienes 200 trabajadores en promedio mensuales en el Estado de México, estás obligado a dictaminarte y solo tienes que dictaminarte por los que tienes en el Estado de México, porque probablemente a lo mejor tienes 200 en el Estado de México y tienes 5 en Puebla. No, nada más vas a dictaminarte por los que están en el Estado de México. Los de Puebla, pues no están obligados y además no están, pues no están en el Estado de México, obviamente. Entonces, nada más vas a hacerlo en este caso por los que están en el Estado de México. Ahora, por ejemplo, también muchos, les decía hace rato, los corporativos están en la ciudad. Entonces, muchos empleados están en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, si en la Ciudad de México tienes 400 empleados, en el Estado de México solo tienes 5, en Puebla tienes otros 5 y en Querétaro tienes 10. Pues nada más estás obligado a dictaminar los que están en la Ciudad de México, no los que están en los demás estados. No sé si con eso eh, respondí a tu pregunta. pero también No. habrá que ver aquellos empleados que están en otras entidades de la mexicanas, del Estado de México o fuera del Estado de México, pero que también tengan la obligación de dictaminarse. Ahorita Ujú. mencionaba Daniel, por ejemplo, que si en Puebla tenemos 5 empleados, pero pues obviamente no recae la obligación de dictaminarse por el número pequeño de empleados, pues obviamente no va a caer un dictamen para las contribuciones de Puebla, pero puede ser que posiblemente tengamos más empleados en Puebla o en Oaxaca o en Cancún o en alguna otra entidad en donde se tengan que dictaminar y que cumplan con ciertos requisitos, entonces se tendrá que presentar en su caso un dictamen por el Estado de México y un dictamen por la otra entidad en la cual se tenga que cumplir con el requisito de presentar el dictamen. Me parece que más adelante les vamos a presentar un resumen de las obligaciones por cada entidad. Sí. ¿Sí quedó claro o retomamos el concepto? Nos dice, en este caso el auditor verifica si los empleados declarados en otros estados efectivamente laboran fuera del Estado de México. Pues mira, eh, algo de lo que hemos visto en la práctica es que, por ejemplo, como te decía, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre nómina, nuestra base de información son los FDIs y en los FDIs, en teoría, pues viene el lugar
pues de expedición del CFDI, el lugar en donde prácticamente el empleado labora, ¿no? Entonces, em, en lo que nos hemos encontrado en la práctica es que algunas compañías lo que hacen es, ok, tengo mis empleados, genero mi reporte de CFDIs y dicen que todos laboran en Ciudad de México, ¿no? Pero ya adentrándonos poco a poco en la revisión de la información, resulta que uno de sus empleados, si bien la empresa dice que está trabajando en el Estado de México, no es cierto. Están trabajando en otros estados. ¿Por qué? Porque luego, oye, pásame esta información. No, pues es que yo no la tengo, la tienen en las oficinas y en las oficinas se refieren a otras oficinas en otros estados. Entonces, como tal, digamos que ir a verificar que realmente el empleado está laborando en otros estados, pues a lo mejor es impráctico y es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues al final de cuentas tenemos que cerciorarnos o tenemos que confiar en lo que la empresa nos dé como tal, como información. Ajá, tenemos que confiar en esa parte, ya que al final de cuentas, si a nosotros como auditores la empresa no nos dice lo que realmente está pasando, hay muchas que sí nos dicen, oye, ¿sabes qué? Este empleado, si bien sí está timbrado como si estuviera laborando en la Ciudad de México, no es cierto, no lo tengo aquí, lo tengo en otro estado. Entonces, al final de cuentas, creo que sí es parte de esa, no sé si llamarlo honestidad, de tanto de la información que nos proporciona la empresa como de la información que obviamente nosotros vamos a reportar. ¿Por qué? Porque recordemos, en el caso del impuesto sobre nómina, el que opine es el auditor, el contador. Entonces, si tú me mentiste en decirme, oye, pues todos mis empleados estaban en el Estado de México y resulta que no es cierto, pues en este caso, pues no hay manera de verificarlo. O sea, si tenemos 2,000 empleados, no voy a verificar empleado por empleado para ver que realmente esté o en Ciudad de México, en Estado de México, o en Puebla, o en Querétaro. La idea es que sí, o sea, que pudiéramos verificar que cada uno de esos empleados estén en sus respectivos estados donde se supone deberían de estar. Adicional a lo que comenta Daniel, es importante recordar que pues obviamente ya todo es muy electrónico y estamos ya debemos de tener toda la información al día porque la autoridad pues tiene varias formas de llevar a cabo sus compulsas. Entonces, todas estas reformas que hemos venido viendo en los últimos años tienen el objetivo de que la información que presentan los contribuyentes sea de forma transparente. Entonces hay que recordar que en los últimos años, pues, se han establecido obligaciones en las cuales el timbrado de los recibos de nómina, pues, tienen que incluir el código postal del empleado, perdón, del colaborador. Y entonces es una forma en la cual el SAT, pues, va a realizar una conciliación entre la información que se le reporta a él y que obviamente es base para ISR y que en algún momento también la puede compartir con otras entidades. Ahorita, pues la información que tiene el SAT y que va a tener también el IMSS o el Infonavit, pues es la misma. Entonces, de ahí, pues están haciendo compulsas y pruebas, pues para corroborar que efectivamente la información que están presentando los contribuyentes en materia de ISR o de Infonavit o de cuotas de seguridad social, pues son correctas. Entonces, en ese sentido, la tendencia y la información que se presente para las entidades federativas, pues sea igual lineal. Entonces, pues hay que cumplir con estas obligaciones y si tenemos trabajadores que están laborando en algún lugar en donde no corresponda a la entidad en la cual se está presentando el impuesto sobre nómina, pues obviamente la primera obligación del contribuyente es poder corregir esta situación antes de que llegue una revisión por parte de la propia autoridad. No sé si con esto quedó claro. Me parece que ya quedó claro, Daniel. No Ok. sé si hay alguien más que tenga alguna duda o comentario, sino para que continuemos. Ahora, considerando también obviamente esto que ahorita nos preguntaban de si se revisa o no el estado en donde está físicamente el empleado, pues bueno, uniéndolo también respondiendo a la pregunta de otro colaborador en donde nos decía que qué tan beneficioso es, pues bueno, va de la mano. ¿Por qué? Porque si en el caso
de esta información. Y si tú no me, o si como tal la empresa no me dijo, no hubo forma de demostrar que el empleado realmente no trabaja, por ejemplo, en el Estado de México y está en otro, y en el caso de una revisión, pues lo que te decía era, uno de los beneficios es que como tal, cualquier tipo de revisión va a llegar directamente al contador, ¿no? Pero si al contador le diste o no le compartiste información fidedigna, pues obviamente el contador no va a tener elementos para poder atender ese requerimiento. Ajá. Entonces ahí se pierde ese beneficio o esa, pues sí, ese apoyo que probablemente ahí hubiera quedado y ahora se van a tener que ir a revisarte como tal como empresa, porque pues porque la información que se compartió, pues no fue la última, ¿no? La correcta. Bueno, no sé si hay otra pregunta, creo que no, ¿verdad? No. Ok. Entonces, bueno, ya hablamos de los subsidios. Ahora pasemos al ejemplo de este del dictamen. Déjenme les comparto. ¿Me pueden decir si ya ven un PDF, por favor? Sí se ve. Ok, bueno, este es pues vaya el formato y todo lo que se tiene que llenar con respecto al dictamen del impuesto sobre nómina. El del predial es muy similar, de hecho, obviamente es más chiquillo porque pues todo lo del predio se paga de manera bimestral. Entonces, pues es más pequeño, pero en esencia el formato es muy, muy similar. Lo que les decía es que como contenido del dictamen, pues tenemos lo que es la carta de presentación. Ajá, en esta carta de presentación, pues como podemos ver, viene lo que es los datos de identificación del contribuyente, el domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México, quién es el representante legal y el domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones. Ajá. Así como en el caso del representante legal, pues el número de acta o número de instrumento notarial en donde podamos visualizar esta información. Obviamente también en la carta de presentación también vienen los datos del contador público que va a hacer la revisión y que debe estar autorizado. Obviamente, les decía, debe de cumplir con ciertos requisitos para que este contador pueda tener un número de registro autorizado y que sea considerado como contador para poder hacer este tipo de dictámenes. ¿Ja? El cuestionario inicial de autoevaluación, pues bueno, aquí nos hacen diversas preguntas. En primera, pues nos dice que describamos los servicios o en pocas palabras nuestra actividad, a qué es a lo que se dedica nuestra empresa y qué tipo de contribución vamos a dictaminar. Obviamente, aquí dice impuesto sobre erogaciones, obviamente si es impuesto al predial, pues va a cambiar, ¿no? Sujeto, qué tipo de contribuyente somos, el ejercicio fiscal que se dictamina, tanto el anterior como el nuevo, ¿no? Obviamente si no hay anterior, pues no se pone nada. Bueno, es un cuestionario muy general de evaluación. ¿Qué más? Pues nada más nos pide esta información. Ahora, aquí ya pasando a lo que es la información cuantitativa sobre la determinación y pago del impuesto. Aquí lo que nos pide es prácticamente lo que nosotros ya capturamos o ya pagamos de manera mensual por este concepto, pues prácticamente aquí va a ir todo. De hecho, la autoridad ya tiene como tal estos pagos. Ajá. Entonces, nosotros por ejemplo, al capturar o al poner la línea de captura del pago que realizamos, por ejemplo, en enero del 2024, pues ya con solo poner la línea de captura, automáticamente el portal detecta si realmente esa línea de captura, pues obviamente se pagó y ya nos desglosa todos los conceptos que en su momento hicimos o pagamos en el mes de enero, febrero, marzo, abril, todo eso. Ajá. Aquí va a ser prácticamente un vaciado de todos los conceptos que nosotros pagamos de manera mensual por esta contribución. Y bueno,
Y luego aquí nos dice, este es un resumen del impuesto determinado y las diferencias respecto al cálculo. Es decir, si aquí nosotros encontramos alguna o tuvimos alguna diferencia, como les decía, por ejemplo, aquí nos dice, impuesto determinado, impuesto que debió pagarse. Si existe alguna diferencia, aquí la vamos a poder manifestar. Ajá. Y aquí es donde, ajá, aquí es donde debemos de hacer la, ¿cómo se llama? La, si se dan cuenta, aquí viene, por ejemplo, en el mes de, este es enero, dice impuesto pagado por número de folio, folio de acuse de la, de, o sea, aquí viene el desglose de cada uno de estos impuestos que ya se resumieron acá arriba. Pues aquí vamos a desglosar de manera mensual los impuestos que ya pagamos y así mes por mes. Ujú. Por ejemplo, a diferencia en el caso de la Ciudad de México, es similar, o sea, también ahí también hay que vaciar los impuestos y todo, nada más que aquí donde les decía, en el Estado de México sí hay algo importante. Aquí, miren, esto es algo de lo importante que sí quería enfatizar. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, nos dice conciliación entre las cifras dictaminadas acumuladas y los saldos finales en las cuentas de balanza de comprobación que respaldan los estados financieros. Aquí, en el caso del Estado de México, sí necesitamos poner en qué cuenta contable, cuál es el nombre de esa cuenta, y por ejemplo, aquí dice que si es una subcuenta de este rubro y cuál es el saldo que tenemos al cierre del ejercicio. O sea, tenemos que desglosar cada uno de los conceptos. Se dan cuenta que viene sueldos, tiempo extras, premios, compensaciones. Literal, tenemos que vaciar toda nuestra, bueno, no toda nuestra balanza, pero al menos sí los conceptos en donde nosotros estamos, en donde nosotros estamos haciendo esa captura de nuestros gastos por estos conceptos de nómina. ¿Quién levantó la mano? Yo la levanté, Daniel, Ah, perdona. Nada más aquí un comentario, un breviario cultural. Es importante que tengamos presente que la contabilidad se debe de realizar en pesos y pues obviamente en español. ¿Por qué? Porque pues, obviamente hay muchas compañías ya transnacionales que tienen corporativos en el extranjero y que se ajustan a la normatividad o políticas internas y que para efectos de la presentación de la información financiera, pues piden que la información sea en inglés y obviamente también que pues la balanza de comprobación pues tenga cuentas en inglés. Entonces, esto pues sí será útil para efectos internos, para la presentación de la información financiera a su corporativo de forma interna, pero pues es una omisión que se está haciendo ante la autoridad por la falta de cumplimiento de esta ley básica o de esta normatividad básica. Entonces, cosas tan simples como eso, pues han ocasionado que existan revisiones por parte de la autoridad en la cual determinen créditos fiscales porque la contabilidad no está en español y está en pesos mexicanos. Entonces, sí tenganlo en cuenta. Obviamente, como dice Daniel, se presentan las cuentas contables como está en la balanza de comprobación, pero si ustedes tienen su contabilidad en moneda extranjera o en inglés, pues se tiene que hacer la corrección. Gracias, Daniel. sí, y bueno, esto que comenta Cintia también es relevante porque nos ha pasado que por ahí o hemos sabido de algunas revisiones que han llegado en temas de seguro social, solo porque las balanzas vienen en otro idioma. Entonces, pues sí, es importante que tengamos nuestras balanzas tanto en español, por favor, o los conceptos, por lo menos que estén en español. Pero bueno, les decía que aquí debemos capturar todas nuestras cuentas de balance y al final de cuentas al final como último anexo nos hace un comparativo de las remuneraciones que se pagaron o que pagó el contribuyente respecto al ejercicio fiscal anterior. Digo, ahí hace unas pequeñas variaciones y bueno, para que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Que al final aquí nos van a pedir tanto el ejercicio de este año
como el del año pasado y hacer un comparativo. Entonces, para que quien se quiera dictaminar tenga esa información pues a la mano, porque se va a solicitar. Y bueno, como último anexo o como parte del entregable de este dictamen, pues va a ser la información sobre la situación fiscal o en su caso, o la opinión en este caso, la opinión del contador, ¿no? Aquí es donde el contador pues va a poner qué es lo que vio, qué es lo que, si es que hay algo que informa la autoridad, algo relevante, pues bueno, en esta opinión se va a poner, de lo contrario, pues obviamente va a ser una opinión limpia, sin salvedades. Entonces, para que este es el documento que tendrá que firmar el contador. Les decía, para el dictamen del impuesto predial es muy similar, nada más que en el caso de hacer el llenado de todos los meses, obviamente aquí va a ser el pago bimestral y se van a tener que llenar o capturar, en este caso, los datos tanto del perito evaluador que hizo el avalúo, vaya, y obviamente se van a tener que poner varios datos de ese avalúo, pero va a ser lo mismo, o sea, me refiero a, también pide lo que es, bueno, el comparativo de un año a otro y en este caso la opinión del contador, ajá, para que lo tengan en cuenta. No sé si bueno, de este formato tienen algún comentario. Yo creo que no. ¿Tienen algún comentario? Escríbanlo, por favor. Un momentito. Creo que no hay comentarios, ¿verdad? No, no veo comentarios, continuemos. A ver, bueno. Ya se ve la presentación, ya. Sí, ya se ve. A ver. Ahora, vamos a ver lo que son aspectos generales de de otros estados. Miren, de manera así muy práctica, les comparto. En este Excel, me dicen si ya lo pueden ver. Sí, ya lo En vemos. este Excel lo que vemos es de manera pues muy rápida. Aquí están listados los 32, las 32 entidades de la República Mexicana y si se dan cuenta, pues prácticamente sus impuestos sobre nómina, lo que les decía al inicio es que va de entre el 2% al 5%, creo, 4%. Entonces, en su mayoría, pues son del 3%. Se pueden dar cuenta en la mayoría de los estados por impuestos sobre nómina pues la tasa del impuesto es del 3%. Bueno, sombríe en estos colores, en el caso del impuesto sobre nómina de Coahuila, que para el ejercicio 2024 subió del 2 al 3%, tuvo un incremento. Y en el caso de Chihuahua fue al revés, ellos pagaban el 4% y ahora hubo una reducción del 3% para el ejercicio 2024. Ajá. Nuestro estado de revisión para este curso, pues es el del Estado de México, que en este caso es del 3%. Ajá. Ahora, aquí también hay una nota. En el caso, por ejemplo, de el impuesto sobre nómina de Aguascalientes, eh, se estableció que los empresarios que hayan comenzado a operar en la región incrementaron su plantilla en un 25%, pueden tener la posibilidad de acceder a a un subsidio del 50% del impuesto para el ejercicio 2024. En el caso de Aguascalientes, nada más. Ajá, entonces, bueno, también ya vimos que en el Estado de México, pues hay ciertos subsidios. Pues obviamente esto que para fomentar, ¿no? La atracción de empresas hacia el Estado y obviamente, pues de ingresos, ¿no? Porque ya vimos que en el Estado de México, pues prácticamente todo graba. Entonces, pudiera ser atractivo, pero pues también, como hay todos los conceptos que nosotros, o bueno, que las compañías pagan por temas de la nómina,
pues, pues prácticamente todos van a ir acumulados para la base del cálculo. Entonces, pues bueno, pudiera ser atractivo o no, ya dependerá de cada uno. Y la otra pestañita que les estoy mostrando, pues es una tabla en donde nosotros mencionamos, estos son lo que es Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, San Luis, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas y Yucatán, son estados que son entidades que son obligadas a dictaminarse. En el caso, por ejemplo, del impuesto sobre nómina, pues bueno, ya vimos, ¿no? Para la Ciudad de México, para el Estado de México tenemos que son 200 trabajadores en promedio de manera mensual o más y pagos superiores a 400,000 pesos de manera mensual. Esto es lo que ahorita nos compete en nuestro curso, pero podemos ver, por ejemplo, que en la Ciudad de México el promedio de trabajadores es de 150, en Oaxaca igual, 150, en San Luis son 200, en Quintana Roo son 100, Veracruz son 100. Zacatecas y Yucatán igual son más de 100 trabajadores. Ajá. Entonces, así como en el caso del impuesto predial, pues ya vimos que en el caso de la Ciudad de México, pues sí están obligados, así como en el Estado de México, en los demás estados no existe esta obligación de dictaminar el impuesto predial. Ajá, aquí acuérdense, es dictamen de contribuciones, o sea, el hecho de que no estén obligados a dictaminarse no quiere decir que no los tengan que pagar. Sí se tiene que pagar, pero no se está en la obligatoriedad de dictaminarse. Y pues bueno, aquí les estamos, bueno, se están mencionando los fundamentos de tanto de los diversos códigos. Yo les decía, por ejemplo, al principio del curso que va a depender de cada entidad de cómo le llamen a su, pues, no, a su, pues a su libro financiero, llamémosle así. La Ciudad de México se llama Código Financiero, en el Estado de México se llama Código Fiscal, por ejemplo, en San Luis se llama Ley Hacendaria. Entonces, va a haber diversas nomenclaturas que le dan a sus libros donde expresan todo lo que comprende pues, los ingresos del Estado. Ajá. Y en el caso de las fechas de presentación, tanto de los avisos como del dictamen, pues bueno, ya vimos que en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, todo es muy lineal. O sea, cualquier dictamen que tú vayas a presentar, se presentan en la misma fecha, tanto el aviso y el dictamen igual. O sea, iba parejito. En el Estado de México sí cambian un poco, porque, por ejemplo, en el del impuesto sobre nómina, tienes el aviso se presenta en julio y el dictamen en agosto. Y en el caso del predial, no, ese se presenta en febrero y en abril se presenta el dictamen. Entonces, por ahí hay hay variaciones. Lo que sí es que pues hay que estar muy atento a hay que estar muy atento a las fechas y a las legislaciones de cada uno de los estados en donde pues ya sea ustedes laboren o tengan empresas que tengan varias oficinas en estados, pues bueno, hay que estar al pendiente de de las legislaciones de cada una de estas entidades. Ajá. Y aquí adicionales pusimos que en el caso de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa, son estados que pueden optar por dictaminarse. Ajá. De forma voluntaria, ellos pueden decir, ok, yo sí me quiero dictaminar, y pues ya vimos algunos de los beneficios, ¿no? Que pudieran ser atractivos para este dictamen. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta tablita. Igual si les sirve, se las podemos compartir sin tema para que lo tengan como un calendario. Obviamente esto fue para el 2024. También recordemos que por ahí a inicios del ejercicio, o bueno, de este año, de enero, el equipo de auditoría también dio un curso de contribuciones locales de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, todo esto va enfocado al ejercicio 2024. Obviamente para el 25, pues van a cambiar probablemente fechas. Montos no creo o los supuestos no creo que cambien. A lo mejor si se actualizan, por ejemplo, en el caso del impuesto predial, pues se van a actualizar las tablas para el cálculo de los valores catastrales, entonces probablemente sí cambie, pero bueno, es para que se tenga un parámetro general de dónde pudiéramos estar cayendo en el caso de
de las empresas en donde laboramos o en el caso que tengamos alguna empresa, pues bueno, para considerar. Y pues, ahí ¿dónde está? Pues bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Creo que no hay preguntas, ¿verdad? No, no veo comentarios. Bueno, y ya como conclusiones de este curso, algo que sí me gustaría reiterar es, bueno, estar atentos a lo que decíamos, si tenemos empleados o tenemos o nosotros revisamos empresas que tengan empleados en diferentes estados, pues hay que estar al pendiente justamente de eso, de que se esté cumpliendo la, pues el impuesto, obviamente, en el estado en donde corresponda. No podemos estar, por ejemplo, absorbiendo todos los gastos de esta erogación, bueno, toda esta erogación por concepto de impuesto sobre nómina, por ejemplo, en la Ciudad de México, si tenemos varios, empleados en diferentes estados, si bien por ahí creo que hay un artículo en el Código Fiscal de la Ciudad de México en donde te dice que si el gasto lo estás generando en la Ciudad de México, pues también ahí tienes que dictaminarlo, ¿no? O sea, no, eso no es posible. Si tus empleados están en otro estado laborando, es ahí donde se está haciendo es ahí donde se está prestando ese servicio, entonces no tendrías que incluirlos para tu cálculo, por ejemplo, del dictamen de la Ciudad de México, del Estado de México. Ajá. Entonces, hay que estar atento a eso. Obviamente, considerar lo que les mencionaba, los parámetros de dictamen. Si en el Estado de México ya cumplí tengo a mis 200 empleados y en la Ciudad de México tengo 150, pues evidentemente tengo que hacer dos dictámenes, uno para cada entidad, porque ya estoy en los supuestos de las dos entidades, entonces tienen que hacer dos dictámenes distintos. Eh, y pues bueno, ¿qué más? Pues creo que ya de mi parte, esas son las conclusiones que tendríamos para este curso. Y recordar las fechas de presentación tanto de aviso como del dictamen. Ya mencionó Daniel que no son las mismas fechas dependiendo de la entidad y del impuesto. Entonces, este calendario que nos mostró, pues hay que tenerlo en cuenta. Ahorita pues ya vamos a iniciar otro ejercicio fiscal y también es importante que las empresas que tengan irregularidades en cuanto a la localización de los empleados y en donde están reportando el impuesto sobre nómina, pues obviamente que se autorregulen antes de que llegue una revisión por parte de la autoridad y les determinen pues omisiones de pagos de impuestos y tengan que pagar pues actualizaciones, multas, recargos y todo lo que conlleve, ¿no? Entonces, sí que tengamos muy presente el pago del impuesto en la entidad en la que corresponda y pues no sé si tengan algún comentario adicional, alguna duda, comentario. Gracias, Guillermo. No hay comentarios. Entonces, nada más vamos a dejar nuestro correo electrónico, por favor, Daniel. Hay una pregunta. Dice, tengo una duda. ¿Esta información para el ISN se liga con las bases para el IMSS? Sí.
Por eso les mencionaba que ya con base a la información de la contabilidad electrónica, de los FDIs que deben de tener el código postal del empleado en el cual está laborando, de toda la información que tiene el SAT para efectos de revisión del ISR, pues también va a ser la misma información para efectos de las cuotas de seguridad social y ya existen muy altas probabilidades de que también las entidades puedan compartir esta información para que sea transparente y pueda iniciar pues la revisión la autoridad. Entonces, pues sí, se puede dar el caso de que tengan pues la forma de poder realizar su consulta la autoridad del Estado de México, de la Ciudad de México, de alguna otra entidad, con base en la información que están reportando para efectos de ISR. Por eso es la importancia de que las empresas se autorregulen. No sé si con esto quedó claro el comentario. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Estamos dejando en el chat nuestros correos electrónicos. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto la podemos revisar con posterioridad. Y pues recordarles la importancia de este dictamen. ¿Algo más, Daniel? No, no de mi parte, sería todo. Nada más, eh, bueno, si ya no existen dudas o comentarios, gracias por su participación en este seminario y obviamente a los demás cursos que imparte la firma. Y bueno, no sé, por mi parte sería todo. Nada más, compañeros de GIA, permítanme tomarles asistencia. Y pues bueno, espérame tantito. Cintia. Bueno, ya tomé asistencia. Listo, pues muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.